Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar, el país y la hora en que usted pueda escuchar este mensaje. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia, para continuar con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios o la Trinidad. Bien, antes de iniciar con la séptima parte que ya tenemos de este estudio, quiero hacer mención con relación a lo que estamos viviendo en nuestro país, Colombia, en la actualidad, hoy 1 de septiembre del año 2020, donde ya se ha acabado esa cuarentena obligatoria. Pero ¿será que acaso la nación ha controlado esta situación? Pues déjeme decirle no. Definitivamente detrás de todas las cosas siempre hay situaciones que uno desconoce, pero que por no tener pruebas, evidencias, a veces uno se abstiene de comentar y mucho menos hoy en día donde todo se vuelve un problema porque parece ser que a veces ni la libertad de expresión tenemos ya en nuestro país. Y no solo en nuestro país, incluso miraba por allí un artista, creo que es español, donde se retiró de las redes sociales, la cerró porque precisamente él manifestaba que ya no se podía opinar de acuerdo a esa libre expresión. Y así vivimos también dentro del mismo cristianismo, ¿sí? Porque a veces uno mismo se expresa y los mismos cristianos son los que caen a veces en contra de lo que uno puede estar expresando y cosas que son de opinión, de conceptos. Obviamente, si se trata de la doctrina de la doctrina de la palabra no requiere opinión, sino la verdad tal cual como es. Pero sí quiero expresarme. Colombia no ha superado esta situación, aunque las noticias dicen que ya llegaron a una meseta, que ya supuestamente se alcanzó el pico, pero estoy seguro que de aquí a unos 2 meses como máximo vamos a estar otra vez en situaciones bastante difíciles y complicadas. ¿Por qué? Primero porque el ser humano está desesperado por darle rienda suelta a toda su concupiscencia, a todas sus pasiones desenfrenadas, que durante estos casi 6 meses ha tenido reprimida y la van a soltar con todas, van a salir a la práctica del pecado de una manera impresionante, impresionante. Segundo, porque obviamente no se van a cuidar, no van a acatar normas, no van a tener en cuenta recomendaciones, sugerencias y dentro de poco el sistema de salud va a estar colapsado. Sabemos que detrás de esto, repito, hay cosas que ellos mismos estarán planeando haciendo, pero bueno, vamos a dejarlos ahí para no meterme de pronto en otros problemas. Y tercero, con relación a esto es porque este gobierno, el gobierno de Colombia, presidente, gobernadores y alcaldes, hicieron todo al revés con relación a Dios. Dios que debió ser el primero en sus vidas, es lo último que han tomado la decisión de que se comience a funcionar dentro de los municipios. Me refiero a la parte espiritual. Apenas ahora, ya cuando se da la orden para reaperturar todo, es que se permite a las congregaciones empezar a generar unos planes pilotos para volverse a congregar. Y ya hablo de la Estrella específicamente, donde primero se abrieron los moteles en nuestro municipio, los moteles donde se practica el pecado, la inmoralidad y muchas otras cosas, ¿sí? Antes que las mismas congregaciones. ¿Sí? Y ahora bien, ya se ha autorizado abrir las congregaciones, pero primero hay que esperar unos 15 días para un plan piloto donde se va a empezar a generar, entre comillas, esa conciencia como tal, y después hay que esperar otros 15 días, es decir, estamos hablando más o menos de un mes como para volver a retomar todo el sistema espiritual, independiente pues de la religión. Aquí no me refiero solamente a nosotros, me refiero a todo el sistema religioso del municipio y del país. Entonces, vamos a ver que vamos a estar en situaciones difíciles porque Dios fue lo último en vez de ser lo primero. Le voy a dar aquí mi opinión personal, así me gane más problemas, ¿sí? A la verdad, las iglesias cristianas, bueno, obviamente ahí entrarían todas las iglesias, pero hablando de iglesias como tal, iglesia cristiana, nunca debió haberse cerrado. Si bien es cierto, con eso no estoy diciendo que con irresponsabilidad hubiéramos actuado, pero hubiéramos actuado bajo la responsabilidad, bajo las normas, así como las empresas comenzaron a funcionar, también la parte espiritual, las alcaldías, los gobernadores, el presidente debió haberla permitido con las normas, como sea, pero no debió de haberla cerrado, porque es que a Dios no lo podemos dejar de último.
como Dios no es el sistema monetario de los gobiernos, entonces no les interesa. Y por eso vamos a ver situaciones catastróficas, difíciles, y no solamente con esta situación de salud del COVID, sino quién sabe qué otras cosas más se nos vendrán a esta nación, porque se dejó de último Dios, siempre dejando a Dios a última instancia, como suele suceder también en nuestra vida cristiana. Dejamos a Dios, el servicio a Dios, si tengo tiempo, si alcanza, si sobra, porque soy un hombre, una mujer muy ocupado que no está presto para las cosas de Dios, sino que cuando me sobre o me alcance, atiendo. Y vamos a ver muchas veces, son personas que no tienen casi ninguna obligación o responsabilidad. Quería hacer como este pequeño paréntesis al respecto. No dejemos de orar porque se vienen cosas difíciles y la iglesia necesita despertar, y se lo dije en un principio cuando empezamos esta pandemia, con este COVID, la iglesia no iba a despertar, pero sí era un tiempo para que nos fortaleciéramos en nuestra comunión con Dios. Y a la verdad, no despertó la iglesia del Señor. Y el Señor tiene que probarla, tiene que sacudirla, tiene que despertarla, porque el clamor se tiene que escuchar, porque Jesús está a las puertas de venir por su iglesia. Recuerde que por ahí también hay un pastor que está hablando de unos sueños que ha tenido, y el Señor habló de que daría sueños y visiones. Obviamente hay que esperar siempre el tiempo a que se cumplan. Si se cumple es de Dios, y si no, pues no es de Dios. Entonces, sin embargo, no es por eso, sino porque siento en mi corazón, en mi espíritu, y porque leo la escritura, veo que el tiempo se nos está agotando y necesitamos estar preparados, y hay que volvernos en ayuno, volvernos en oración, humillar nuestra vida, nuestro corazón, acercarnos a Dios, porque su tiempo está cercano. Y para irnos con Él necesitamos estar despiertos, preparados, como dice la Escritura, en santidad, los que le esperan, los que le aman, la iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, fiel y verdadera. Y todo eso lo conseguimos es con una buena comunión con Dios y fortaleciéndonos ahora, antes que vengan los días malos, antes que vengan los días malos, porque aunque esto ha sido difícil, realmente no ha sido lo más grave que quizás en nuestra vida se haya presentado. Con eso no estoy siendo indolente, ni estoy diciendo que los muertos que hay no son reales. No, cada muerto duele, cada persona que se ha muerto y más sin Cristo duele. Yo lo he vivido también durante este tiempo, familiares que he perdido, unos que tristemente en condiciones que uno no espera, etcétera, y duele, cualquier persona duele, ¿sí? Pero esta situación no generó realmente en la vida de la congregación un despertar. Y no estoy diciendo que es que Dios haya fallado con relación a esto, no, porque vuelvo y se lo repito, creo que lo que Dios quiso con esto, con esta situación de aislarnos, de tenernos en casa, era para que volviéramos su rostro a Él y nos fortaleciéramos para lo que se viene. Y dentro de poco estoy seguro que vamos a estar viviendo situaciones muy difíciles, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Muy bien, ahora sí vamos a continuar hablando acerca de esa Trinidad de Dios en el Nuevo Testamento. Venimos hablando acerca de cómo en diferentes aspectos se refleja la Trinidad de Dios, desde el bautismo de Jesús, desde los mismos milagros que el Señor hacía, aún en la enseñanza acerca de la oración, en la promesa del Espíritu Santo, la gran comisión, las cartas paulinas. Y no hemos terminado, ¿sí? No hemos terminado porque hay otras cartas que se llaman cartas generales, epístolas generales, etcétera. Y vamos a continuar mirando en el resto de esas otras cartas cómo también vemos reflejada la triunidad de Dios, que es una verdad maravillosa en la Escritura que nosotros no podemos negar. Y para ello vamos a la carta de los Hebreos, al capítulo 2. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿cuál Señor es ese? Jesús fue el que vino a anunciarla. Nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios Padre, el Señor, ahora Dios Padre. Sin embargo, vamos a ver que Jesús se vuelve a mencionar. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales
y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Espíritu Santo. Entonces, mire, dice que no fue anunciada primeramente por el Señor, o sea, Jesús, ¿cierto? Que literalmente la anunció en el pueblo de Israel, testificando Dios, el Padre, juntamente con los que la oyeron, o sea, los discípulos de Jesús que escucharon la palabra, ¿cierto? Confirmada Dios o testificando Dios con señales, o sea, el Padre, con milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí vemos los tres. Aunque aquí específicamente no dice el nombre de Cristo, ese Señor que le anunció es Él. Pero vamos a aclarar que el mismo hebreo nos habla o nos muestra más pasajes que específicamente nos mencionan a los tres, para que usted de pronto no diga, es que el Señor también es el Padre. Claro, y el Señor también, el Padre aparece como Señor en muchos pasajes de la Escritura. Vamos a Hebreos 9:14 ahora. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Para que no hayan duda y después digan, no, que mire que el Señor es el Padre. No, Cristo, ¿sí? Que obviamente el Padre es Señor. Amén. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, van dos, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Padre? Recuerde que un solo sacrificio al Padre bastó para limpiarnos de todo nuestro pecado. Dice, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. O sea, estamos hablando del Padre. Aquí vemos entonces la Trinidad reflejada en este versículo. Hebreos 10:29 dice lo siguiente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo, o sea, Jesús, de Dios, el Padre, Hijo de Dios, Hijo del Padre, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu con mayúscula de gracia? Entonces aquí vemos también los tres. Vuelvo y lo leo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el Hijo del Padre? Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos negar esta verdad maravillosa, pero sigamos analizando porque ahí no es la única carta que lo sigue mencionando. Vamos a la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y escuche lo siguiente. Recuerda que no le alcanzaré a dar todos los pasajes, pero estoy tratando de los que más pueda encontrar para darle, para que usted se afirme en esta verdad y no se deje mover por ninguna secta, religión que quiere desvirtuar esta verdad maravillosa. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia, conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, según la presciencia de Dios Padre. Dios Padre, encontramos al primero acá, en santificación del Espíritu, y Espíritu con mayúscula porque hace relación al Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Dudas de que están los tres siempre trabajando en la obra redentora, en la salvación? No la hay. Sigamos leyendo, aunque el pasaje que voy a leer es un poquito más largo y no estoy tomando tanto los pasajes que son muy extensos para que no se excusen diciendo que no es así. Sí, y me gusta tomar 2, 3 versículos máximo, pero este otro pasaje también lo quiero tomar para que usted vea que dentro de los contextos siempre se ve reflejada la Trinidad de Dios. Ahí mismo en Primera de Pedro, el capítulo 1 del versículo 19 al 22, vamos a ver los tres nuevamente. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, está hablando de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, o sea, en el Padre, ¿quién le resucitó de los muertos? ¿A quién? A Jesucristo. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, Padre, o en la divinidad, pues. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, con mayúscula, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros,
entrañablemente de corazón puro. Mire, hablando de la obra redentora, la salvación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ejecutan en nuestras vidas. Primera de Pedro 4:14. Por eso le digo, me gusta utilizar pasajes cortos, 2, 3 versículos nada más, y la mayoría o muchos de ellos, ojalá tengan en cuenta el solo versículo que menciona a los tres. Qué tan importante y tan interesante es que en un solo versículo, en muchos pasajes estamos encontrando o viendo reflejada la triunidad de nuestro Dios. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, Jesús el Hijo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios. Espíritu, Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu del Padre. Sí, o el Espíritu de Cristo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, mire, soy vituperado por el nombre de Cristo. Entonces tenga presente lo siguiente, que sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios. Cristo, Espíritu de Dios. Ahí están los tres, reflejando la Trinidad de Dios, ayudándonos a soportar cualquier vituperio, sufrimiento en nuestra vida. Vayamos ahora al apóstol Juan, a la primera carta del apóstol Juan, y vamos a mirar allí varios versículos al respecto. Primera de Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: y este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nombre de su Hijo. Y aquí estamos hablando de dos personas. Nombre de su Hijo, que creáis en el nombre de su Hijo. Hay alguien que está dando un mandamiento y ese mandamiento es de Dios el Padre. ¿Cuál es el mandamiento? Que creáis en el nombre de su Hijo. Entonces ahí está el segundo ya. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Ya para que no le quede duda, pues, ahí está. Permanece en Dios, ya vemos Padre e Hijo. Y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Espíritu con mayúscula. Vuelvo y lo retomo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ya, para no interpretarte ahí, nombre de su Hijo porque hay un Padre, ¿cierto? Pero dejémoslo ahí tranquilo. En el nombre de su Hijo, identificado claramente ahí. Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Alguien nos los ha mandado, ¿cierto? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Bueno, ahí está Dios ya claramente para que usted no lo dude. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué sabemos? Por el Espíritu que nos ha dado. Y Espíritu con mayúscula. Claro y sencillo, viendo la Trinidad de Dios también en las cartas del apóstol Juan. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Tomo los dos, pero en realidad un solo versículo de ellos también refleja a los tres. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahí estamos viendo que está hablando del Padre. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Espíritu con mayúscula, de Dios. Aquí vemos Padre y Espíritu. Aunque ya vemos a Dios en el versículo anterior, por eso tomé los dos, para que de pronto no fuera a decir: pero es que Espíritu de Dios es Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo, pero está hablando de Dios, del Padre, viene del Padre, ¿cierto? En esto conoced el Espíritu de Dios, ya vemos dos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ahí está el tercero, ha venido en carne, es de Dios. Por si le quedó la duda con la expresión anterior, Espíritu de Dios, el versículo finaliza mencionándolo otra vez. Se lo leo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ya van dos, ha venido en carne, es de Dios. Ahí están los tres. Para que no vaya a tomarme el pretexto de decir: es que Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Claro, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, amén. Pero por eso dice Espíritu de Dios. Ya está hablando de dos allí en particular.
Entonces, vemos reflejada también, ya analicemos primera de Juan 5:7, que hemos tomado varias veces, que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es Cristo, primera de Juan, San Juan 1 los aclara, dice que el Verbo se hizo carne, primera de San Juan 1:14, bendito sea Dios, que volvía a primera de Juan. Dice, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, unidad, que vamos a volver a hablar de él más adelante cuando ya empecemos a hablar de algunos pasajes controversiales que dice que niegan la Trinidad de Dios porque precisamente Dios dice que Él es uno y eso es correcto. Dios es uno, no lo estamos negando, no lo estamos debatiendo, lo afirmamos, pero en tres personas que forman esa unidad o ese uno, esa esencia, esa deidad, esa divinidad. Vamos ahora a Judas. Judas solo tiene un capítulo. Vamos a leer los versículos del 19 al 21, aunque realmente en el 20 y el 21 es suficiente, pero tomo los tres. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Ahí está ya mencionando al primero. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos según vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo, lo vuelve a repetir, perdón, ya estaba marcando dos, pero es el mismo, vuelve a repetir al Espíritu, ¿cierto? Por eso lo dije que en los últimos dos, 20 y 21, ahí estaba. Orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios, el Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire, una carta tan pequeñita como Judas y nos deja reflejado también la triunidad de Dios. Vuelvo y lo leo, de 20 y 21 nada más. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, la fe debe estar siempre uno edificado y nuestra fe también se basa de la triunidad de Dios. Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, hablando del Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y nosotros hemos visto que desde el principio, desde Génesis, se refleja la Trinidad y obviamente tiene que estar al final también reflejada, ¿cierto? Porque Él es el Alfa y la Omega, o sea, Génesis, Apocalipsis, hablando ya en un sentido bíblico, si se me permite expresar así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Génesis comienza y en Apocalipsis termina, porque Apocalipsis es la revelación final de lo que el hombre necesita conocer para salvación y vida eterna y para prepararse y conocer a Dios, etcétera, etcétera. Sabemos que Dios tiene cosas secretas, ya lo hemos mencionado en este estudio, que le pertenecen a Él y que Él más adelante nos estará aclarando cosas, dudas, inquietudes. A ciencia cierta, el cielo va a ser algo maravilloso, pero no conocemos específicamente cómo va a ser eso. Sabemos que es maravilloso, cosas que ojo no vio, no han subido al corazón del hombre, el oído no ha escuchado ni siquiera, es maravilloso y quizás allá vamos a tener respuesta a muchas cosas que ahora quizás no comprendemos a la perfección. Pero vamos a mirar en Apocalipsis entonces algunos pasajes. Usted lee ya todo Apocalipsis y se va a dar cuenta que encuentra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en muchos pasajes de allí. Pero siempre busco encontrar versículos cortos para que usted lo vea reflejado allí y no tenga que correr de una hoja, de un capítulo a otro capítulo para tratar de comprobar si sí o no. No, ahí mismo porque Dios no genera confusión, ¿sí? Y Él nos muestra la verdad a través de su palabra. Vamos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 3, varios versículos y me causó curiosidad porque es el capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3, en el capítulo 3 vemos reflejado en tres partes esta triunidad maravillosa de Dios. Capítulo 3, Trinidad, triunidad, y lo vemos reflejado tres veces en este solo capítulo. Voy a leer primero versículos 5 y 6 para que vayamos mirando al respecto. Dice, el que venciere, ¿y quién está hablando ahí? Jesús, Él es el que está hablando. El que venciere, y de hecho si usted tiene una Biblia con letras rojas, se va a dar cuenta que las letras de su Biblia son rojas, porque las letras de Jesús porque las palabras de Jesús en estas Biblias que traen esta característica aparecen en letras rojas.
¿sí? El que venciere será vestiduro de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Está hablando Jesús. ¿Cómo podemos afirmar que sí es Él? Sigamos leyendo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Delante de mí, Jesús está hablando, Padre. Delante de mi Padre. Está hablando Jesús y se refiere o se dirige a su Padre. Y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dio cuenta? Lo confesaré delante de mi Padre. Si yo digo mi Padre, estoy hablando yo y estoy diciendo que mi Padre es una persona diferente a mí. Si yo digo, le voy a confesar esto a mi Padre, usted no va a pensar que yo a mí mismo me voy a confesar algo. Pues no necesito confesármelo porque ya lo conozco, ¿cierto? Ya lo sé. No necesito decir, ay, me voy a confesar a mí esto. No, pues ya yo lo sé, no necesito confesármelo porque lo conozco, ¿cierto? Con eso no estoy diciendo que Dios no conozca, claro, Padre también conoce todas las cosas. Pero aquí estamos viendo que Jesús está hablando de algo que le va a expresar al Padre, ¿sí? Así como el Padre, Él sabe todo lo que nosotros tenemos necesidad y sabe antes de que nosotros se los pidamos, mas sin embargo, Él dice que le pidamos, ¿cierto? Que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Así lo enseña la Escritura, aun cuando Él lo sabe. Bueno, hagámonos idea de lo mismo. Jesús le va a confesar algo al Padre, aunque el Padre ya lo conoce, ¿cierto? Entonces miremos, ahí está reflejada la Trinidad de Dios. El mismo capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, al que venciere, está hablando Jesús, yo le haré, Jesús, identificado claramente, columna en el templo de mi Dios, está hablando de su Padre, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, Jesús y el Padre, ya estamos viendo dos personas ahí en este versículo. El nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de lo alto, perdón, del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahí estamos viendo claramente en ese versículo que habla del Padre y habla de él mismo, de Jesús. Hijo y padre, padre e hijo. Versículo 13 dice, el que tiene oído, sigue hablando Jesús, oiga lo que el Espíritu con mayúscula dice a las iglesias. Reflejada la Trinidad de Dios. Y cerremos con el último pasaje de Apocalipsis para este estudio, versículos 21 y 22 del capítulo 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Conmigo está hablando Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Padre, Hijo. Ahí hay dos. Literalmente hay dos ahí, ¿cierto? Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí lo vemos, amados hermanos, reflejados allí. Y eso que solamente tomo tres pasajes nada más para que usted vea que esta verdad de la Trinidad de Dios se refleja en toda la Escritura. Y el hecho de que no encuentre la palabra Trinidad no significa de que no sea verdad. Lo hemos dicho y vuelvo a retomar. Hay cosas que literalmente no encuentras en la Biblia, pero eso no significa de que tú estés autorizado para hacerlo o de que no sea verdad. Lo hemos dicho, vuelvo y lo retomo. No está escrito, no fumarás. Eso no significa de que tú como cristiano puedes fumar, aunque no encuentres no fumarás, porque vas a encontrar otros pasajes que te dicen que debes de cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces no significa de que porque no está literalmente la palabra, entonces ya yo tengo la libertad de hacerlo. El hecho de que no esté directamente la palabra Trinidad no significa de que no sea una verdad la triunidad de Dios. Vamos a seguir mirando pasajes que son usados para contradecir la Trinidad de Dios. No solamente nos debaten porque no encuentran la palabra Trinidad, aunque 1 Juan 5:7 ya lo hemos dicho, son tres los que dan testimonio en el cielo, ¿cierto?
pero hemos visto incontables ya pasajes que nos reflejan la Trinidad de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Génesis, Apocalipsis. Vamos a mirar esos pasajes donde nos dicen, miren, no hay por qué, por lo que dice aquí, dice allá. Vamos a mirar algunos de esos pasajes principales que debaten o contradicen supuestamente la Trinidad de Dios, pero que vamos a mirar que realmente no es así. Entonces, yo los espero para que sigan animados, pendientes a estos estudios maravillosos de la palabra del Señor y en este caso la Trinidad de Dios. Recuerda que si este video es de bendición para tu vida, compártelo también, suscríbete a este canal, al canal de Jesucristo, Iglesia Cristiana Jesucristo a la Puerta, Jonathan David Rastrepo Hincapié y PS. Leonel Gamarra. Un abrazo a la distancia, Shalom y Maranata, que es paz. El Señor viene, amén. Y activa la campanita para que siempre recibas la notificación cuando subimos alguno de nuestros videos. Un abrazo, bendiciones.